le quiero agradecer, ¿no? Porque este esfuerzo tan grande no sería posible sin el apoyo de muchas personas, ¿no? En particular del doctor David Morales, quien en conjunto con un servidor hemos estado programando estas sesiones, estas mesas, buscando obviamente a nuestros invitados, como en el día de hoy, ¿no? Que son ponentes de primer nivel, para que ustedes puedan tener también esos referentes y esos temas a los que a lo mejor en un futuro también se podrían dedicar, ¿no? Como es el tema electoral. Bueno, también desde luego al equipo del doctor David Morales, a Dasha, a Rodrigo, obviamente a mi adjunto David, que siempre ha estado aquí al pie del cañón, a Dani y desde luego al doctor Juan Manuel, quien también nos acompaña el día de hoy y que también ha estado apoyando en estas mesas. Gracias a ustedes que son, ¿no? El elemento principal, los alumnos, porque sin ustedes, ¿no? Nosotros podríamos estar aquí, ¿no? Bastante también entretenidos, tomándonos un café a lo mejor, pero no sería, ¿no? No se cumpliría el objetivo de que ofrezcamos esta actividad de difusión, ¿no? Como profesores de la FES Acatlán, perdón, estamos obligados o estamos comprometidos, mejor dicho, a también difundir el conocimiento, a transmitirles a ustedes en qué estamos trabajando, ¿no? En qué temas estamos discutiendo. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. También a partir de estas mesas estamos planeando hacer una publicación, un libro que recopile y que, bueno, de una vez pues me adelanto para pedirles ahí a ustedes, nuestros invitados del día de hoy, a que nos manden una versión revisada de su ponencia que se va a integrar en esta publicación. Y también, desde luego, pues los videos, ¿no? Los videos nos están ayudando también a complementar, ¿no? Que los vamos a poner a través de un QR muy probablemente para que posteriormente se puedan visitar, ¿no? Que los interesados, interesadas puedan acceder, ¿no? A este material que es sin duda muy, muy bueno. Bueno, pues sin más, voy a comenzar a darle a los ponentes eh, el uso de la voz hasta por 15 minutos. Me comentan que ya está por aquí el consejero, está buscando el auditorio. Entonces, bueno, a reserva de esto, pues se incorporará en un momento. Vamos a darle el uso de la voz al doctor Ulises Torres Cabrera. Él es licenciado en Sociología por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, maestro en estudios políticos, ya acaba de ingresar. Bienvenido, consejero, adelante, por favor. Buenos días, doctor. Adelante. Adelante. Muy bien. Bueno, continuando, vamos a entonces a presentar al doctor Ulises Torres Cabrera, licenciado en Sociología por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, y doctor en Estudios Sociales por la Unidad Iztapalapa de la UAM. Es profesor de esta FES en licenciatura en Sociología y ha impartido un sinnúmero de materias, incluso probablemente les haya dado clase a ustedes. Es un profesor muy querido de esta FES y les pido, por favor, un fuerte aplauso para recibirlo. Sí, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, doctor Faustino, por la amable presentación. Agradecer en primer término también, por supuesto, al doctor David Morales González, coordinador de la unidad de posgrado de esta facultad, al doctor Faustino por la atenta invitación que me hace para participar pues, en este seminario de investigación, del cual es producto esta mesa de análisis. También, por supuesto, al doctor Juan Manuel Barrera Grajeda por pues, su apoyo en la realización de este tipo de actividades académicas que sin duda alguna contribuyen a la formación extracurricular de cada uno de nuestros alumnos y saludar también, por supuesto, a mis compañeros de mesa, al doctor Uquib Espadas, un gusto saludarlo, doctor, compartir esta mesa de análisis, y a la doctora Pilar Silva.
Bueno, yo les voy a platicar un poco, voy a comentar, por ahí hay una presentación en torno a lo que entiendo por el estado de la cultura política y de la participación ciudadana en los gobiernos de la Cuarta Transformación, así autodenominada, que es un periodo en realidad que abarca del 2018 al 2026, diríamos prácticamente un periodo completo y ya casi la mitad del siguiente periodo de gobierno a nivel federal. Traté de establecer, por supuesto, las principales dimensiones de lo que entendemos por tal, por cultura política y participación ciudadana, sobre todo enfocando los avances que hemos tenido en esa materia y desde luego también los retos. Es decir, se trata no solamente de decir en qué aspecto hemos avanzado, cuáles son aquellos que de alguna manera siguen estando digamos, estables, no han tenido dinámica y finalmente algunos retos en este sentido. Bueno, la presentación son 4 apartados, como pueden ver ustedes en las pantallas. Uno necesariamente que tiene que ver con el fundamento teórico de este ejercicio de análisis, que no es nuevo, hay que decirlo, es novedoso en el sentido de que finalmente habrá algunas dimensiones que aún sigan retomándose de los planteamientos clásicos y otros que por supuesto ya han sido superados y planteados nuevos, ¿no? Entonces, la primera parte de esta presentación es necesariamente una breve, sintética, referencia teórica. Posteriormente pasaré a establecer cuáles aspectos de tanto de la cultura política como de la participación ciudadana se han modificado en este periodo. Avanzaré señalando algunos mecanismos de participación ciudadana que se han diseñado e implementado en este periodo, también con la idea de establecer cómo nos ha ido en esa materia y cerrar, como les mencionaba al inicio, estableciendo cuáles son esos avances y retos, ¿no? Bueno, con respecto a la primera diapositiva que pueden ver ustedes ahí, eh, hay tres conceptos centrales. Hay tres conceptos centrales que hay que atender necesariamente, que son la guía, como saben cada uno de ustedes, para poder, por un lado, establecer la ruta analítica, es decir, qué aspectos, qué dimensiones de esa realidad que nos interesa, pues hay que de entrada encontrar en la realidad. El primero tiene que ver con la democracia participativa, es decir, pues una concepción retomada y que implica en términos generales esta necesidad de ir más allá de las elecciones, es decir, pensar en la democracia participativa significaría justamente ir más allá de la elección. Un ciudadano, por supuesto, que tiene este derecho de elegir a quién lo va a gobernar o representar, pero desde esta perspectiva no es suficiente. Se requiere, desde luego, establecer una serie de mecanismos, una serie de medidas, de fundamentos legales que permitan que el ciudadano participe también en diversos grados en las decisiones políticas fundamentales o más importantes de esta sociedad. Pero además con un doble sentido, con el sentido también que de manera gradual este ciudadano vaya empoderándose, es decir, que vaya integrando a su digamos, arsenal ciudadano, una serie no solamente de actitudes, sino de comportamientos cada vez, pues, más, desde luego, eficaces, ¿no? El segundo elemento conceptual que es necesario considerar cuando hablamos de este tipo de temáticas tiene que ver con la democracia deliberativa, igualmente es pues una super síntesis, definición, y que tiene que ver con enfatizar el aspecto deliberativo, es decir, el debate en una sociedad desde este punto de vista teórico, pues implicaría eso un esfuerzo de una sociedad para poder sumar, en este caso, a la mayor parte de miembros de la misma en el debate, en la reflexión en torno a las principales problemáticas, inquietudes, necesidades que tienen los miembros de la misma. Esto, por supuesto, muy vinculado, muy relacionado con la idea de los diferentes ejercicios que hemos visto
en este periodo de encuestas, de sondeos y sobre todo consultas. Y finalmente, el tercer aspecto teórico que me parece a mí hay que retomar para apoyar la reflexión en torno al significado de la cultura política y la participación ciudadana en este periodo tiene que ver con la democracia política. No es un concepto nuevo tampoco para ustedes, lo sé, pero hay que recordar que implica, al menos, insisto, pensada esta reflexión como un intento por incluir de una manera significativa al ciudadano en la vida pública, en la vida política, y al mismo tiempo ir sumándolo a otros ejercicios como lo son, por ejemplo, la rendición de cuentas y por el otro lado, la justicia social. Aquí la idea clave que tiene que ver después de pensar en este ejercicio de reflexión teórica mínima, tiene que ver con una tensión que se genera, es decir, son aspiraciones que tenemos, pero que sin embargo hay que tener claro también que puede tensionar al sistema. ¿Por qué? Porque por un lado podemos encontrar pues esta idea que significa teóricamente hablando y empíricamente hablando el populismo, que no es exclusivo, desde luego hay que entenderlo así también, de un gobierno ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, sino que más bien es un fenómeno que puede presentarse en cualquier, digamos, fuerza política, o mejor dicho, en cualquier gobierno que emerja de cualquier fuerza política. Y por el otro lado, la idea que tenemos también de democracia o de régimen democrático al menos, ¿no? En la siguiente diapositiva lo que vemos es básicamente ya entrando en materia, bueno, no avanzamos en dos conceptos también vinculados con los planteamientos anteriores, uno que tiene que ver con el enfoque clásico de lo que significó por mucho tiempo la cultura política de Almon y Verba, es decir, estamos hablando de la década de los 60, ya pasaron pues muchos años. Sin embargo, hay que tener siempre presente estas tres dimensiones clave, es decir, cuando hablamos de cultura cívica, de cultura política, son tres los elementos mínimos que hay que considerar. Por un lado, esta idea de que la cultura parroquial implica el nivel mínimo de conciencia política que tienen los miembros de una sociedad, y en tanto eso se vincula también con una baja participación. La segunda, que tiene que ver con la idea de cultura de súbdito, es decir, el sujeto tal vez esté consciente de lo que es una institución política, cuáles son sus funciones y demás, pero también podemos ver que obviamente su nivel de involucramiento también es menor, hasta llegar a esta consideración de la cultura cívica, es decir, pues una especie de equilibrio entre las dos dimensiones anteriores, en donde efectivamente el sujeto no solamente conoce, identifica cuáles son estas instituciones, cuáles son las funciones de cada una de ellas, y al mismo tiempo es capaz de involucrarse de una manera, digamos que interesante en ese sentido, en la vida pública, ¿no? Un dato adicional es que a pesar de la temporalidad que hablamos de la década de los 60, aún siguen utilizándose estas categorías. Y bueno, por el otro lado, avanzando un poco más, no tanto, pero también de una manera importante, el siguiente elemento que tiene que ver con un concepto político también, de análisis político de Easton. Estamos hablando de la mitad de la década de los 70, cuando refiere efectivamente al apoyo difuso y el apoyo específico en materia política, ¿no? El primero basado, como vemos ahí en la diapositiva, más bien en los valores, esta idea de preferir una forma de gobierno a otra, porque se piensa que el resultado también será obviamente positivo. Entonces, la primera, basado en Easton, esta idea del apoyo difuso, y la segunda que tiene que ver con el apoyo específico, avanzando en el sentido de pensar en una evaluación de desempeño, es decir, ya no solamente preferir una forma de gobierno determinada, sino ser capaz como ciudadano de establecer una evaluación mínima con respecto a su desempeño. Por supuesto, más adelante la literatura especializada, que no se refiere a la participación del ciudadano, sino de los académicos, han avanzado más en este sentido, especificando aún más esta idea, ¿no? Bueno, esta pequeña tabla me parece que resume de una manera bastante, pues, inmediata esta idea vinculada con los dos conceptos pasados. ¿Qué pasa con estas dimensiones en el periodo que nos interesa? Por ejemplo, con el apoyo difuso.
que sabemos que se fundamenta en valores, preferimos, en este caso, dice, pues este pequeño resultado que encuentro, preferimos a la democracia con respecto a otras formas de gobierno autoritarias, por ejemplo. La tendencia que observamos en este periodo, de alguna forma, pues ahí se ve claramente, es positiva. Pasamos del 2018 al 2024 de un 55% a un 74%. La interpretación mínima que hay que hacer, que desde luego entiendo, hay que profundizar, hay que vincularla, hay que contextualizarla, pues bueno, es favorable en este sentido. Lo que observamos es una recuperación normativa, ¿no? Con respecto al apoyo específico, es decir, la confianza que los ciudadanos, las ciudadanas tienen en un gobierno, también observamos, por supuesto, un avance en este periodo al pasar del 16% en el 2018 a un 52%, en tanto eso se entiende es una evaluación positiva para los gobiernos de la Cuarta Transformación. La satisfacción democrática, es decir, cómo funciona. De igual manera, encontré que efectivamente estamos hablando, de hecho, un dato bastante importante que podría, digamos, explotarse aún más por parte de quienes están al frente, pues, de estos gobiernos, y que tiene que ver con el que pasamos también de un 16% de esta satisfacción a un 50%. Lo que notamos es un avance muy significativo prácticamente en los últimos 30 años, como podemos verlo ahí. La percepción de los, digamos, la percepción que se tiene de los gobiernos de la Cuarta Transformación de igual manera, ¿no? Es decir, el grado de inclusión pasó también de un 9% a un 47%. Hay que entender que es percepción ciudadana, desde luego, tendremos aquí muchas dudas en este sentido. Bueno, una cosa es la percepción que tenga el ciudadano en torno al desempeño de un gobierno, pero ¿por qué no se modifican los principales indicadores, sobre todo referidos también a aquellas inquietudes ciudadanas, por ejemplo, en términos de la falta de seguridad pública? Bueno, sin duda alguna es un aspecto que desde luego hay que vincular y que necesitaríamos, estoy seguro, de nuevas aproximaciones e investigaciones para poder establecer la justa interpretación ya académica, no solamente del ciudadano. Haremos algunas aquí, haré algunas, por supuesto, aquí al final, ¿no? Bueno, con respecto a las modificaciones de la cultura política, ¿qué es lo que observo? Algunos indicadores, tendencias y también, por supuesto, paradojas en este periodo. Gráficamente ahí lo podemos notar en la siguiente diapositiva, algunos resultados que encuentro, bueno, que son similares a lo que ya mencioné. La satisfacción con la democracia pasa del 16 al 50%, es un nivel récord en 2024. El apoyo normativo de igual manera transitamos de un 55 a un 74%. Decía ya que es el registro más alto que podemos observar. Igual o lo mismo sucede con la confianza ciudadana en el gobierno, que es el más alto prácticamente desde inicios de la década, ¿no? Desde de 2004 a la fecha, ¿no? Incluso la percepción de inclusión por parte de la ciudadanía en estos gobiernos también avanza de una manera importante, como lo vemos, y también, aunque, insisto, no hay como correspondencia entre la percepción del ciudadano y la realidad económica, también pues hay, digamos, un incremento bastante importante. Insisto, es la salvedad siempre que hay que establecer, es cómo percibe el ciudadano, en este caso el optimismo económico, que hay que entender que sobre todo, no sé si estén de acuerdo mis compañeros de mesa, pues no podemos en este caso compartir con lo que la percepción que se tiene generalizada. Bueno, hablamos acá en la siguiente diapositiva de una paradoja justamente en la legitimidad democrática, ¿no? El apoyo democrático que podemos observar a partir de estas dimensiones medidas, pues también, digamos, se contrapone otro elemento que, digamos, no es tan positivo, es decir, la aceptación, por ejemplo, que las personas admiten en torno a la posibilidad de que se constituya un gobierno autoritario, un gobierno militar, pues es también bastante significativa en términos estadísticos, es decir, ¿por qué es importante o por qué es preocupante más bien esta idea?
Bueno, porque obviamente hay que recordar que la lógica en cuanto a la estructuración de una actitud con respecto al comportamiento, bueno, es eso, es una relación próxima en donde si una persona declara abiertamente que no hay problema que se instaure un gobierno autoritario o un gobierno militar, pues bueno, hay que entender que está a un paso de aceptarlo, ¿no? Entonces, hablamos de un porcentaje de 42%, en 2004 del 14% y en el 2023 de un 42%. Entonces, tenemos esta, digamos que paradoja, identifico esta paradoja, que por un lado hay una percepción bastante positiva, pero también encontramos este dato tan preocupante en el que declara el 42% que aceptaría un gobierno con estas características. Y además de los siguientes datos que tensionan efectivamente el sistema político mexicano, por ejemplo, en la parte de abajo lo pueden ver gráficamente del lado derecho y en la parte de abajo, ¿no? ¿Por qué es una tensión? Bueno, porque obviamente un poco más, o más bien el 30, casi el 40% de la población en este país cree en el Congreso, ¿no? Cree que es posible que pueda funcionar políticamente esta sociedad sin el Congreso. Es un porcentaje significativo. ¿Por qué es preocupante teóricamente? Bueno, porque no hay que olvidar que uno de los fundamentos políticos de esta sociedad es el sistema representativo, es decir, no es un sistema de democracia directa en donde el ciudadano tome las decisiones o todas las decisiones, no es un sistema de gobierno en donde el ciudadano diseñe, implemente y evalúe, sino más bien fuertemente es un sistema representativo. Y si cerca del 40% de los ciudadanos en este país piensa que podemos, digamos que vivir políticamente sin un Congreso, también es un dato bastante preocupante, ¿no? Además de eso, el 42%, es decir, un porcentaje aún mayor, 4 de cada 10, 40 de cada 100, un poco más, también creen que podamos funcionar de manera adecuada sin partidos políticos, no olvidando la importancia que tienen pues estas formas de agrupación social, sociopolítica, que es un partido político y que hay que entender que en la actualidad pues no podemos encontrar una sociedad que no cuente con partidos, que no cuente con esta forma de organización sociopolítica que oriente la participación de las personas en un sistema determinado. Pero además, otros dos elementos que por ahí identifiqué que también son necesarios considerar, pues la falta, no falta, sino más bien la poca confianza que se tiene en las instituciones policiales. Este dato, si nosotros lo cruzamos, por ejemplo, con la principal preocupación que tienen los ciudadanos en este país, que es la falta de seguridad o los problemas vinculados con la falta de seguridad pública, bueno, pues es bastante importante tener en cuenta, analizar, establecer estrategias que permitan superar, digamos, que esta falta de confianza. ¿Por qué? Porque prácticamente 3 de cada 10 personas no confían efectivamente en la policía, ¿no? Entendiendo que la institución policial, bueno, pues obviamente es la encargada, efectivamente, por un lado, de procurar la justicia, ¿no? De garantizar condiciones mínimas de seguridad para cada uno de los miembros de esta sociedad. Es decir, no hay otra que desempeñe esta función. También veremos los esfuerzos que se han hecho en este periodo por tratar de, obviamente, eficientar la misma, ¿no? Y bueno, cerramos con esta idea de que efectivamente, la mencionaba al principio, pues hay una posibilidad de fragmentación partidaria en tanto que efectivamente se confrontan ambos principios, la idea o la necesidad de establecer, por supuesto, un mayor grado de inclusión y por el otro lado el principio de la eficacia o el buen funcionamiento y la entrega de buenos resultados por parte de las instituciones de gobierno, ¿no? Bueno, me apuro por el tiempo para mis compañeros de mesa. Rápidamente, entre los principales mecanismos de participación ciudadana que en este periodo se han diseñado e implementado con la intención, pues obviamente, de poder sumar a más ciudadanos en la toma de decisiones, superar esta condición de democracia
como se le llama, minimalista, es decir, que solamente el ciudadano vaya, vote, elija y regrese a su hogar, sino más bien, por el contrario, tratar de sumarlo en las diferentes actividades públicas. Principalmente, como vemos ahí, son consultas, programas sociales y el famoso presupuesto participativo. Hay una pequeña tabla que también nos permite ver en comparación con estos mecanismos. El primero tuvo que ver en el 2018 con la consulta llevada a cabo para en torno a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Recordarán ustedes que, bueno, no fue vinculatorio, pues no, ¿por qué? Porque la participación no alcanzó siquiera el 1%, ¿no? Estamos hablando que el resultado sí efectivamente fue mayoritario de cambiar de lugar este aeropuerto. Sin embargo, hay que recordar que el mínimo que establece la ley para poder llevar a cabo, para que este resultado de una consulta sea vinculante, es el 40%. El segundo tiene que ver con la revocación de mandato, el segundo mecanismo de participación ciudadana directa, que fue llevada a cabo en el 2022 y que contó, fue la más alta, con un 17%, pero tampoco alcanza el umbral establecido para que fuera vinculante, es decir, el 91% estableció la continuidad. Sin embargo, de nueva cuenta el mecanismo pensado para poder incentivar, incrementar la participación ciudadana en toma de decisiones políticas sustantivas, no lo alcanzó. El Tren Maya, que fue el otro motivo de consulta local en este caso, llevada a cabo en 2019, fue mayoritariamente en favor de su construcción, pero de nueva cuenta la participación fue limitada, ¿no? Y finalmente el juicio a expresidentes, recordarán también que se llevó a cabo en el 2021, que también hubo una baja participación, aunque la mayoría efectivamente fue en favor de que se juzgara a los exmandatarios, ¿no? Bueno, establezco por ahí un par de críticas con respecto al uso efectivamente de estos mecanismos de democracia directa. Esto no implica que en sí piense que sean negativos, sino por el contrario, es un mecanismo que desde luego pues hay que decirlo, es interesante en términos lógicos, en términos intelectuales. Siempre es bueno pensar que entre más involucrada esté la ciudadanía en la toma de decisiones, es un beneficio para la sociedad. ¿Por qué? Porque, bueno, entre más participemos en analizar un problema y tratar de solucionarlo, hay que entender que siempre podrían obtenerse beneficios, ¿no? Bueno, ¿cuál es el primero? Digamos que el alcance es limitado con respecto al primer ejercicio, se aplica a 538 municipios, ¿no? Desde luego es un 21% solamente del total y desde luego no hay una convocatoria por parte de la institución representativa fundamental, que en este país es el Congreso, pero tampoco participación, no hay participación de quien organiza este tipo de ejercicios, o por lo menos tiene el mayor expertise, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral. Con respecto a la revocación del mandato, bueno, el alto nivel de abstencionismo, ahí lo tienen, es decir, un poco más del 80%, y en tanto eso carece efectivamente de aplicabilidad jurídica, en tanto que no reúne el requisito mínimo establecido. Por otro lado, también se establece esta posibilidad de que más bien sean utilizados, no sé cómo decirlo, pues de manera inapropiada, inadecuada, indebida, en tanto que puede caerse en una nueva especie de, pues no sé, de populismo, lo expreso y tal vez más adelante me dé tiempo de aclararlo. Y finalmente, pues bueno, también hay que ver cuál es la expresión de la oposición, es decir, en una sociedad en donde no se considere a quien no piense diferente a ti, hay que entender, pues no es lo suficientemente inclusiva. Son calificados estos ejercicios como simulación y más bien como un esfuerzo por manipular a la ciudadanía. Con respecto ¿cuánto dispongo, doctor? Muy bien, pues ya me pasé. Bueno, cierro, sí, muchas gracias y una disculpa. Rápidamente, la participación en programas sociales, el dato aquí muy interesante, o más bien que hay que reflexionar y hay que pensar que los dos grupos etarios que destacan con respecto a la participación electoral
es el de jóvenes, pero desafortunadamente por su no participación, es decir, es el de los 25 a los 29, es el grupo etario que menos participa electoralmente. El grupo etario que participa más en procesos electorales, que hay que recordar, es la participación que requiere el mínimo de esfuerzo por parte de un ciudadano. Es destinarle cada 3 años, cada 6 años, un fin de semana para poder participar en la toma de decisiones políticas. Por eso es importante. Bueno, acá las juventudes de 25 a 29 no lo hacen en buena medida, y el grupo etario que más lo hace es el grupo de 65 en adelante. Aquí la tesis que se ha manejado y que yo creo que por lo menos hay que reconocer que es lógico pensarlo, que está vinculado efectivamente con el grupo que más integrado está en los programas sociales, y estaríamos ante el riesgo efectivamente de regresar el retorno a un posible clientelismo político. Es debatible, yo solamente lanzo la inquietud. Y bueno, ya rápidamente, para no abusar ya más del tiempo, que ya lo hice, pero bueno, tratarlo menos. Bueno, a ver, rápidamente, hay avances efectivamente en la inclusión, en los espacios, y se observa claramente una recuperación en la confianza ciudadana, pero hay que tener, como se dice, pues sí, tal vez la sensibilidad, o sí, la sensibilidad de entender que es percepción ciudadana. El ciudadano confía en la institución porque confía también en aquel que la encabeza, en el líder político o en la lideresa política que en este caso encabeza la cuarta transformación. Esto no se traduce en eficacia de gobierno, que ahí, bueno, el doctor Juan Manuel Barrera, por supuesto, nos puede ilustrar más en ese sentido. Pero bueno, acá estamos en el tema de la percepción ciudadana. Entonces observamos una recuperación democrática en ese sentido, un avance en materia normativa, es decir, de igualmente los productos legislativos que han generado nuestras instituciones de representación son adecuadas con las aspiraciones que se plantean, y también se han llevado a cabo acciones congruentes con estos avances. Finalmente, hay que también detenernos en la baja participación que observamos, no en la electoral, ahí digamos, se encuentra cierta estabilidad en este periodo, ahí no es el tema, como dicen los jóvenes, ustedes pues, ¿no? Ahí no es el tema, más bien es el tema en las participaciones que observamos en estos mecanismos de democracia directa que ya mencionamos, en revocación, en las consultas y en el presupuesto participativo, ¿no? Pues bueno, yo les agradezco la escucha y bueno, perdón, cierro con las conclusiones. Rápidamente es lo que no encontraba. Lo que podemos observar en este periodo es efectivamente un cambio significativo en la cultura política mexicana. Se recupera la confianza y el apoyo a la democracia en términos históricos. A pesar de ello, los mecanismos de participación ciudadana enfrentan algunos retos, sobre todo en términos de la baja participación y la falta de vinculatoriedad, ¿no? Y finalmente, pues esta idea de que efectivamente estamos incluyendo a más personas, pero necesariamente habría que reflexionar el costo que implica, y sobre todo que no se traduce necesariamente en eficacia de gobierno. Son dos temas que corren de manera paralela y que en algún momento, desde luego, la aspiración es que lleguen a cruzarse, pero que de momento es solo eso. Avance en cuanto a la percepción que tiene el ciudadano en torno a estas dimensiones que he mencionado. Les agradezco la escucha y me disculpo nuevamente. El- bueno, al contrario, doctor, el tiempo es un tirano, ¿eh? Yo, la verdad, no tengo inconveniente en seguirlo escuchando aquí, muy atento. Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora María del Pilar Silva Rivera. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el Colegio de Morelos, es maestra en Ciencias Políticas y Sociales por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es candidata investigadora nacional en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
Tiene una gran trayectoria, ha dado un pues, número muy grande de clases y de cursos. Actualmente se desempeña como coordinadora de extensión y vinculación del Centro Universitario UAM Amecameca. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Me da mucho gusto compartir este momento con quienes me acompañan en esta mesa, el doctor Ulises Torres, el consejero, sin duda, es un gusto estar aquí y pues agradezco bastante la invitación por parte del doctor Antonio Faustino, así como a la coordinación del posgrado de la FES Acatlán. Y bueno, cuando recibí esta invitación por parte del doctor Antonio, pues me puse a pensar, bueno, qué se puede analizar, ¿no? Sobre esta temática en general que está abarcando este ciclo de reflexiones de la calidad de la democracia mexicana en los gobiernos de la Cuarta Transformación, sobre todo en esta mesa de análisis pues que nos convoca este día, ¿no? La cultura política y la participación ciudadana. Entonces, me di a esa tarea de pensar, ¿no? Sobre qué podíamos comentar, ¿no? Qué podemos revisar desde nuestras últimas experiencias a partir del 2018 que llega la cuarta transformación, ya lo dijo el doctor Ulises, autodenominada por Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, empecé a buscar, ¿no? Entonces creo que en este momento vamos a platicar un poco sobre esta participación ciudadana en México y una revisión de estos mecanismos institucionales en la 4T, ¿no? Aquellos que han sido impulsados. Entonces, me parece que es muy interesante que pudiéramos abordar desde la parte teórica, poder revisar, ¿no? Si le damos siguiente, por favor, doctor. La democracia, ¿no? Entendida en este sentido más romántico, ¿no? Que este poder para todos, este poder del pueblo, pero también tendríamos que identificar los tipos de democracia, ¿no? Estamos viendo en pantalla estos tres tipos: una democracia representativa, una democracia participativa y también una democracia directa. Evidentemente, la democracia no ha sido un concepto que se haya quedado inamovible, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas referencias teóricas de cómo el propio concepto de democracia se va transformando, se va tipificando, ¿no? Se va especializando, lo hemos ido desmenuzando para poder explicarlo. Y este tipo de ejercicios nos ayudan bastante a reflexionar en qué tipo de democracia estamos o hacia dónde vamos, porque pareciera que está ganando la parte autoritaria, ¿no? Que está fallando la democracia, aunque estamos fallando nosotros como ciudadanos, porque finalmente estamos todos involucrados, ¿no? ¿Qué pasa con esta situación de la tipología de las democracias? Pues en el contexto mexicano está fuertemente vinculado a este diseño institucional que vemos en la pantalla del lado izquierdo, que esa es una democracia representativa, ¿no? En donde reside la soberanía, pues la soberanía reside evidentemente en el pueblo, pero se ejerce a través de representantes electos, perdón. Entonces nosotros decidimos quiénes nos van a representar, quiénes van a tomar decisiones por nosotros, y por lo tanto, para esa toma de decisiones, pues se requiere de diferentes instituciones electorales. Evidentemente hay una norma, pero hay partidos políticos y también dentro de esos partidos políticos hay candidatos. Esta es una democracia en la cual históricamente se nos ha dicho que si nosotros votamos ya estamos participando, y pareciera que ahí se reduce la participación del ciudadano, ¿no? Con el hecho de ir periódicamente a votar, ¿no? Entonces votamos cada 6 años o cada 3 años, y ya estoy cumpliendo como ciudadano. Esa es una lógica mucho de esta democracia representativa, ¿no? Tenemos otra que es hacia donde se apunta, donde se quiere evolucionar, ¿no? O pasar.
una democracia más participativa, en donde se van a institucionalizar todos estos canales para que la ciudadanía de una manera pues activa intervenga en la toma de decisiones públicas sin intermediarios, ¿no? Entonces tenemos aquí como algunos ejemplos las asambleas comunitarias y la otra que son los presupuestos participativos, ¿no? Evidentemente aquí necesitamos una ciudadanía que esté interesada, ¿no? Pero que además conozca cómo funciona el sistema, conozca que puede ser un factor de cambio decisivo. Entonces, es una ciudadanía que se requiere pues con un conocimiento alto sobre sus instituciones. Mientras que el otro tipo de democracia pues es una democracia directa, también es hacia donde se apunta ese avance, ¿no? Es este tipo en donde el ciudadano decide sobre la norma o el mandato de forma definitiva. Tenemos diferentes ejemplos, ¿no? De cuáles pudieran ser estos medios o estos sí, instrumentos. Por ejemplo, de ellos es el referéndum, está el plebiscito, está la revocación de mandato, que en nuestro caso pues es el elemento más alto de democracia directa, y están también las consultas, en donde la teoría nos dice que la ciudadanía tendría que participar de una manera activa, ¿no? Con conocimiento de qué es lo que está en juego, hacia dónde va, y pues con unas instituciones también muy fuertes, ¿no? Que tendrían que decidir y aceptar ese resultado. Siguiendo esta lógica, encontramos esta participación ciudadana, si cambiamos por favor, que podemos definir, ¿no? Como este proceso, este conjunto más bien de acciones y procesos, mecanismos a través los cuales pues todos los individuos intervienen en esta toma de decisiones públicas, pues con la finalidad de influir en la estructura de poder o en la gestión que está haciendo el Estado, ¿no? O sea, este tipo de participación no se limita exclusivamente al voto, sino que abarca más allá, ¿no? Abarca la vigilancia, la deliberación, el control sobre el quehacer gubernamental. O sea, requiere ciudadanos interesados, ¿no? En estas actividades, que sepan cómo funciona y que tengan este conocimiento de que ellos pueden realizar verdaderamente un cambio. ¿Es importante esta participación? Por supuesto que lo es, pues porque va a legitimar primero a los representantes, ¿no? Esa es una de las funciones importantes, legitima, les otorga ese respaldo popular incluso para ejercer el mando, pero también tiene esta otra función como un mecanismo de control, ¿no? Un mecanismo que evite que este ejercicio democrático pues se agote en las urnas, ¿no? Se exige rendición de cuentas, transparencia, aunque ya no tengamos como tal un instituto, pero se exige, ¿no? Que los gobernantes actúen con esa transparencia porque estamos en nuestro derecho de saber en qué se están ejerciendo los recursos que finalmente están saliendo de nuestros bolsillos. Y estos mecanismos pues permiten transitar de esta democracia representativa pues a una más participativa y directa, en donde el ciudadano es este actor, ¿no? Que es finalmente el que va a estar decidiendo en temas de trascendencia nacional. Entonces, no es un asunto menor la participación, de hecho, la participación es este motor que en una democracia pues la tiene que transformar, ¿no? De una democracia procedimental pues a una más sustantiva, donde el ciudadano deje de ser un espectador para convertirse en un cogestor del bien común. Y esta idea la va a retomar la 4T. Entonces, con su llegada, ¿no? En esta denominada cuarta transformación en el 2018 con Andrés Manuel López Obrador, el discurso oficial al menos se posicionó en esta dinámica, ¿no? Transitar de esta democracia, lo que consideraban una democracia cerrada, una democracia de élites, a una democracia participativa, directa, donde el poder lo tuviera el pueblo.
y que el pueblo fuera el que estuviera decidiendo. El paso pues no fue tan retórico, de hecho sí se implementaron, ¿no? Incluso modificaciones constitucionales y otras que ya se habían realizado con anterioridad, que buscaban poner al ciudadano pues en el centro, ¿no? Que tuviera ese poder de control sobre el gobernante. Entonces, ¿cuáles han sido desde el 2018 algunos mecanismos impulsados? La revocación del mandato, que el doctor Ulises ya comentó, que está incluso elevado ya a rango constitucional y que permite que la ciudadanía decida votar si un gobernante se queda o se va, ¿no? O sea, que pueda concluir, ¿no? Anticipadamente su periodo, porque se perdió la confianza. Entonces, eso sí es un instrumento que tenemos como ciudadanía, pues muy fuerte, ¿no? Decirle, ya retírate porque no estás cumpliendo, ¿no? Porque no estás, pues, dando el ancho, como se dijera coloquialmente. Entonces, de una manera institucional, se retira ese gobernante, ¿no? Se considera como la revocación, esta máxima expresión de democracia directa en el diseño institucional. La otra que impulsa la cuarta transformación es la consulta popular, que bueno, esta ya existía, pero es retomada para facilitar la convocatoria. Y bueno, ¿cuál es la lógica de estas consultas? Pues es someter a la población a votación temas que se consideran de trascendencia nacional. Bueno, una de las más emblemáticas desde mi punto de vista con el inicio de la 4T fue la que se llamó comúnmente como el juicio a los expresidentes, ¿no? Que formalmente no se le llamó así, ¿no? Sino que era el juicio a actores políticos del pasado. Y esta sin duda pues marcó un precedente en la opinión pública en los temas de justicia, ¿no? Porque se trajeron a la agenda pues bastantes problemáticas que se fueron arrastrando. Hubo otros instrumentos, ¿no? Que se implementaron en la 4T como asambleas comunitarias para proyectos de infraestructura que el doctor Ulises amablemente ya nos comentó, ¿no? Una de ellas el Tren Maya, el corredor interoceánico y algunas hacia los pueblos indígenas. En pantalla ustedes están viendo este cuadro, ¿no? Que resume estos mecanismos de participación y también el periodo en el cual fueron implementados, el porcentaje de participación y qué tipo de mecanismo es. Podemos observar que pues hay un mecanismo electoral y directo, ¿no? Estoy recuperando únicamente 6 momentos de participación, unos son electorales, tenemos 4, los primeros son las elecciones presidenciales de 2018 y 2024, tenemos la elección intermedia del 21 y la consulta popular que también se lleva en ese año, la revocación del mandato en el 22 y la elección de poder judicial en el año 2025. ¿Qué observamos en esta tabla que se visualiza? Uno de los primeros elementos es que hay una estabilidad de la participación electoral para el Ejecutivo Federal. O sea, parece que todavía seguimos en esta lógica de la democracia representativa como ciudadanos, ¿no? Como si no nos creyéramos que tenemos el poder, ¿no? Hay una estabilidad. Si bien hay una disminución entre el 2018 y el 2024, es baja, se mantiene arriba del 60%, lo cual es un porcentaje bastante alto. La elección intermedia para la renovación de la Cámara de Diputados pues es inferior a la elección presidencial, alcanza el 52.07% de participación, aún es un porcentaje pues considerado alto, pero sí disminuye si la comparamos con la elección para la presidencia de la República. Y también podemos visualizar esta consulta popular que se llevó a cabo el 1 de agosto de 2021, que les decía conocida coloquialmente como el juicio a los expresidentes, pero veamos el porcentaje de participación que registra, apenas el 7.1% de participación.
de más de 93 millones de ciudadanos, en la lista nominal solo votaron 6.663.208. Entonces, es muy poquito, ¿no? ¿Qué está significando? ¿Por qué a los ciudadanos no les interesa participar? Era un momento histórico, ¿no? Para poder juzgar a una persona que no cumplió, ¿no? Con lo que, para lo que él fue electo. Es un nivel bajo para un estándar democrático y además lo que también nos había comentado el doctor Ulises, pues no tuvo implicaciones mayores, ¿no? No fue vinculatorio, no pasó nada, a pesar de que el INE hizo un trabajo muy amplio para promover la revocación, ¿no? Entonces, se incentiva la participación, se registraron 377.833 impactos en radio y televisión, en un total de más de 3,000 emisoras. Se implementó además un micrositio, se realizó difusión mediante redes sociales, se realizaron más de 350 jornadas de diálogo a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel distrital, para brindar información y promover la participación. O sea, institucionalmente no hubo un elemento limitante, ¿no? Fue la ciudadanía la que dijo, pues no me interesa si no es para elegir a alguien. Esta consulta, si bien fue impulsada desde arriba, fue una propuesta por parte del presidente de la República en ese momento, pues no demeritaba, ¿no? El tener ese poder de participar y de cambiar. Tal vez aquí la pregunta incluso hasta fue un poco compleja, se las voy a leer. Esta fue la que decidió la Suprema que tenía que quedar. Dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Sí es un poco confusa, ¿no? La pregunta, y digo, los que estamos aquí, que nos hemos dedicado al análisis, se nos hace un poco difícil desmenuzarla y entenderla, porque tendríamos que aclarar bastantes puntos, ¿no? O sea, cuáles son esas decisiones políticas, quiénes son los actores políticos, ¿no? Cómo garantizamos la justicia. Finalmente, pues la población en su mayoría dijo, pues no me interesa, ¿no? Ni siquiera acudió. Podemos ubicar eh, territorialmente tres espacios en donde hubo una participación más amplia. Tamaulipas, en donde se votó o participó el 6.49%, en Tlaxcala, una participación del 11.6%, y Tabasco, en donde también hubo una participación de un poquito más del 11%, ¿no? Entonces, son los únicos espacios en donde la consulta les pareció un tema interesante y aún así, pues no tuvo ningún efecto vinculatorio, ¿no? El siguiente que vemos es esta revocación de mandato, en donde sí era muy clara la pregunta, evidentemente, y decía, ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Participaron 16.502.636 ciudadanos. El 91% dijeron sí, que siga, y el 6.4% votaron para que se le revoque. Entonces, de esta participación, o sea, este total de ciudadanos que participó solo significó el 17.7% de la lista nominal. Entonces, el resultado también quedó bastante lejos de este umbral para efectos vinculantes, porque también se requiere el 40%. Aquí considero que ni siquiera estaba la oposición, ¿no? Ni siquiera la oposición pudo sacar o pudo convocar, ¿no? De que se pudiera revocar, ¿no? el mandato al presidente de la República. Entonces aquí estamos viendo también
otra cuestión de debilidad, ¿no? No se pudo convocar a más, no pasó nada. También el INE pues, trabajó para esta situación. El último que tenemos en pantalla es el Poder Judicial, ¿no? Que se votó, ¿no? Bastante compleja esa reforma, pero bueno, se votó para elegir a 9 ministras y ministros de la Suprema Corte, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las salas regionales, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y 464 magistraturas de circuito y 386 juezas y jueces de distrito. Sin duda, pues no era una cuestión menor, ¿no? Lo que estaba en juego, pero solo participó el 13.01%, ¿no? O sea, desde el Ejecutivo dijeron que fue pues todo un éxito, ¿no? Que sí fue muy bien. Bueno, si lo vemos desde su posición y su filia, evidentemente sí fue un éxito. Pero si ya lo analizamos desde la lógica de la participación, pues lo que vemos es una situación tremenda, ¿no? La ciudadanía se está interesando por estos temas y es un resultado aún menor si lo comparamos con pues el ejercicio previo de la revocación del mandato del 2022, ¿no? ¿Qué podemos comentar, ¿no? Más de este cuadro? Pues el voto, esta democracia, ¿no? Que está enfocada hacia una democracia electoral, sigue siendo la predominante. El voto todavía para elegir al Ejecutivo Federal sigue siendo el principal mecanismo de involucramiento ciudadano. Es lo que más interesa al parecer, ¿no? Los datos evidencian una participación muy diferenciada donde los mecanismos electorales concentran la implicación ciudadana, mientras que estos instrumentos de democracia directa pues mantienen unos niveles menores, ¿no? A los que se pudiéramos considerar una democracia pues más fortalecida. Y a pesar de este esfuerzo que inicia la 4T de la expansión institucional de mecanismos de participación, pues no ha modificado, ¿no? El patrón estructural de participación ciudadana en México, que sigue siendo pues predominantemente para los procesos electorales. Si le cambiamos, por favor, doctor. Hay un elemento que a mí también me llamó la atención y que el doctor Ulises lo comentó, ¿no? Esta baja participación en mecanismos directos ocurre en un contexto donde el apoyo normativo a la democracia es bastante frágil. Ya voy cerrando, ¿no? Nos lo dijo el doctor, ¿no? O sea, es contradictorio, él lo menciona como una paradoja y realmente lo es, ¿no? O sea, hay una satisfacción que llega a alcanzar hasta el 50%, pero pues, ¿qué sucede, no? Si le cambiamos, por favor, doctor. Ya, para ir cerrando mi participación, pues no hay duda, la 4T amplió este repertorio institucional de participación, de incentivar y de colocar al ciudadano para que estuviera tomando decisiones, pero pues la evidencia nos muestra que esta expansión de mecanismos pues no ha alterado realmente el patrón estructural de involucramiento ciudadano en México. O sea, nos falta más. Estos mecanismos han presentado niveles bajos de activación. Esto también pues limita evidentemente su capacidad como instrumentos efectivos de incidencia ciudadana. ¿Y cuál es el riesgo, no? De que estos mecanismos pues operen más como unos dispositivos de legitimación política que como verdaderos espacios de deliberación democrática. Y bueno, el desafío tal vez no es tanto ese diseño institucional, ¿no? Sino esta generación de incentivos, de confianza y pues de relevancia social que motive una verdadera participación ciudadana. Pues muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Bueno, nuevamente nos quedamos con ganas de escuchar más de su amable interpretación y análisis, pero bueno, para cumplir en tiempos y entregar también el espacio, el auditorio, vamos a darle la palabra
a nuestro invitado, el consejero del INE, Uki Espada Zancona. Ustedes lo conocen, ¿no? Es un miembro del Consejo General del INE. Además, es doctor en comunicación por la Universidad de Sevilla, maestro en ciencias sociales y licenciado en historia, antropología social y educación media. Profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1992 y actualmente con licencia por desempeñarse en este cargo que les comentaba. Y bueno, pues su trayectoria es ampliamente reconocida también en el ámbito de los partidos políticos, y yo quisiera mejor cederle el uso de la voz porque todos y todas lo conocemos, y vamos a darle un fuerte aplauso para recibirlo. Gracias. Seré breve, no tanto por vocación como porque tenemos el tiempo contado. A ver, hay que empezar por definir la cultura política, lo cual implica definir la cultura. Esta es una discusión histórica en la antropología social, seguirá por mucho tiempo. La discusión ha avanzado mucho, se ha llegado a conclusiones, pero como todo en ciencias sociales, siempre son conclusiones, casi todo, siempre son conclusiones tentativas. Fundamentalmente, la cultura son las formas de concebir y vivir en sociedad. La cultura política es eso en relación con la política, es decir, es la forma como en principio un pueblo concibe la política y hace política. De manera más amplia, no tendría que ser necesariamente un pueblo, podemos referirnos a otros grupos sociales, podemos hablar de una cultura política sindical, por ejemplo, es decir, en el sindicalismo mexicano, cómo se piensa que se debe actuar políticamente dentro de los sindicatos. Esto hay que contrastarlo muy claramente de una, ya se usa menos, pero todavía de vez en cuando aparece, cuando se habla de cosas como la subcultura del fraude, pensando que una subcultura es una cosa como una infracultura, una cultura que no llega a ser muy culta o algo así. No, las culturas no tienen grado, y este es un punto de gran diferencia con los planteamientos de Almon y Verba. Las culturas son diferentes, no hay un pueblo más culto políticamente que otro, no hay un grupo social con mejor cultura política que otro. La cultura es la forma como los grupos hacen política, más nada. Esto no implica una calificación, muchísimo menos un criterio evolutivo, un antes y un después, un avanzamos hacia o retrocedemos hasta. Y no hay que confundir, desde luego, eh, para pasando al otro punto, la participación ciudadana con los mecanismos formales de la así llamada democracia participativa. Son cosas distintas. La participación política de la ciudadanía, en términos de la polis, no estoy hablando de la microfísica del poder, la familia y otros espacios, sino de los espacios de ejercicio del poder del Estado. La participación ciudadana se expresa de diferentes maneras. Solo una de ellas, y no la más relevante, son los mecanismos formales de participación ciudadana que se hacen en urnas. Yo pienso, por ejemplo, en la historia reciente de México, en el último medio siglo, y algunos de momentos de la más intensa participación ciudadana se dieron entre mediados de los 80s y mediados de los 90s, cuando la gente se involucraba muy activamente en movimientos de distinto tipo para lograr darle a este país elecciones limpias. Esto implicó salidas masivas a las calles, esto nos costó muertos, esto implicó organización partidista, esto implicó militancia dentro y fuera de los partidos políticos en volúmenes que después del año 2000 jamás se volvieron a ver, en involucramiento personal, en debate entre la gente, en convicciones sobre el destino político del país que después desaparecieron. Esto tiene una historia propia con la que no desviaré la discusión de hoy. Me parece entonces que a la hora de valorar la cultura política y la participación ciudadana,
hay varias previsiones que hay que temer. Lo primero es no confundir opinión política en encuestas con cultura política. Son cosas distintas. La cultura política, como los antropólogos saben bien, no se puede desmenuzar a través de encuestas. Una encuesta puede ayudar, revelar cosas sobre ciertos indicadores, pero una cultura política requiere estudiar la cultura política bien, requiere hacer lo que los antropólogos hacen, etnografía, es decir, hablar con la gente, observar a la gente, contrastar los dichos y los hechos de la gente, que es algo fundamental. No estoy hablando de los políticos, les voy a revelar un secreto, no vayan a contar que yo se los dije. Los políticos mienten. Pero bueno, resulta que también la gente miente. Si nosotros salimos y encuestamos y preguntamos, ¿qué opina usted de la corrupción? Pues no sé, supongo que resultará que un 95% de la gente diga que la corrupción es odiosa, aborrecible y abominable, y un 5% prefiera no opinar por pudor porque acaban de darle mordida al cuico de la esquina. Pero si nosotros hacemos un estudio etnográfico, vivimos con un pueblo, el pueblo mexicano, por ejemplo, los acompañamos en sus borracheras, nos subimos al coche con ellos, y entonces no medimos la antropología, los estudios de calidad no miden, los estudios observan procesos cualitativos justamente, y entonces vamos a observar que ese 95% y probablemente más de mexicanos que a la encuesta responden que aborrecen la corrupción, en realidad encuentran en la corrupción una parte fundamental de su propia vida, desde darle mordida al policía hasta darle mordida al inspector municipal cuando va a revisar la construcción, hasta, como nadie ve, pasarse el alto o ir exceso de velocidad. Es decir, quien de verdad crea que el pueblo mexicano está peleado con la corrupción, está muy confundido. Y lo mismo hay que aplicar para todo tipo de encuestas. Es decir, si nosotros preguntamos, ¿le cae a usted bien la democracia? Hombre, es mi comadrita la democracia. Pero si nosotros vemos cómo la gente actúa en política, pues vamos a ir viendo que de repente su cuata, su mera cuata, la democracia no es. En la cultura política mexicana esto es muy claro. Somos varios pueblos, porque no somos un solo pueblo, que sin embargo integramos una sociedad híbrida y compartimos importantes rasgos culturales. Y uno de los rasgos culturales que más se comparte es el autoritarismo y específicamente el caudillismo. Pocas cosas hay que se aman más por los electores que los caudillos, y pocas cosas hay más contradictorias con una cultura democrática. Ojo, la cultura democrática y la cultura política son cosas diferentes, y pocas cosas se oponen tanto a la cultura democrática como el caudillismo. Fantasías como que el asambleísmo es la máxima expresión de la democracia, como que, por ejemplo, en Oaxaca tenemos un importantísimo proceso de democratización, porque cada vez más municipios se unen a los así llamados usos y costumbres de la elección, y que esto es de gran importancia porque finalmente nos estamos liberando de los malvados partidos políticos, las comunidades mantienen su unidad y la gente marcha agarrada toda de la mano alegremente hacia el bello futuro ciudadano. Eso es falso. Creerlo es ingenuo, y en la academia la ingenuidad no se vale. Tampoco en la política. En la política la ingenuidad es todavía peor que en la academia. En la academia, bueno, si los académicos somos ingenuos, pues damos una mala conferencia. En la política se pueden tomar pésimas decisiones que afectan la vida cotidiana de muchas personas. Y en ese sentido me parece que hay que distinguir distintos niveles de participación, distintas características de participación ciudadana en la sociedad real que hoy vivimos. Y a mí me parece que en relación con propuestas políticas generales, que sí son los partidos políticos, afortunadamente, nosotros podemos encontrar distintas perspectivas. Es decir, la más común es el apoyo opinante. Yo estoy de acuerdo con mi gobierno, que siga la fiesta. ¿Quién me gobierna? No sé. ¿Por quién votó usted la elección pasada?
No lo sé. Y es un no lo sé legítimo. Si nosotros encuestamos en Suiza, tampoco nos vamos a encontrar un analista político en cada ciudadano con que topemos en la calle. Probablemente encontremos desde luego encontraremos un mayor grado de escolarización y de información que puede llevar a mayores conocimientos y a opiniones más definidas sobre ciertas cosas. Pero las opiniones vagas, las opiniones no necesariamente nítidas, las opiniones cambiantes, son una parte fundamental de la cultura política de los pueblos y en una buena medida son definitorias de sus preferencias políticas más formales, específicamente de sus decisiones electorales. Es decir, a mí no me parece que la persona que simplemente opina en política sea atípica, esté haciendo algo indebido o esté atrás de alguien más por otra razón. Yo en lo personal he tomado otras decisiones y opino diferente sobre cosas específicas, pero al analizar la cultura política tenemos que asumir que la inmensa mayoría de la gente, salvo en condiciones coyunturales, no van a tener mayor preocupación por el quehacer político del país, más allá de algunos criterios genéricos y vagos. Así es y así tiene que ser. En las coyunturas no es así. En la coyuntura de la transición electoral, en la transición democrática en México, que no terminó bien, pero que hubo, la masividad de la participación ciudadana en relación al reclamo de elecciones limpias fue una de esas coyunturas en las que cualquier transeúnte, cualquier antropólogo, cualquier barrendero tenían una opinión sobre lo que estaba pasando en la política. Esos años a mí me tocaron en la ciudad de Mérida principalmente, no todos, y yo recuerdo, por ejemplo, un día que de la noche a la mañana surgió, ya me estoy colgando, surgió un frente cívico y convocaron un apagón en protesta por no me acuerdo qué evento político. Y para mi sorpresa, la ciudad se apagó y apagaron sus luces personas que jamás en la vida pensarían meterse a un partido político y que querían que hubiera elecciones libres entre partidos políticos. Hubo marchas en todo el país, algunas enormes. Era una coyuntura específica en donde la mayor parte de las personas tenían una opinión sobre el quehacer político del país. Esto no es lo normal en una sociedad, especialmente si lo pensamos en el plano de los estados nacionales, en donde, para empezar, la problemática cotidiana de las personas tiene muy poco que ver con la transformación del sistema político. Lo que acaba de pasar del 22 para acá con el plan A, luego el plan B, luego el plan A bis y luego el plan B bis, pues nos muestra eso. Fue una discusión de círculo rojo. Periodistas, políticos, algunos activistas y ya está. El grueso de la población, salvo en la crisis de noviembre del 22, no tuvo mayor opinión sobre las reformas políticas. No le interesaba. Es asunto de los políticos como volar aviones, es asunto de los aviadores. Y no tendría por qué ser de otra manera. Yo insisto en el punto. A ver, para tener una sociedad plural, una sociedad opinante, bueno, eso es otra cosa. Que se requiera o quiera construir, más quiera que requiera, construir algunos elementos de democratización social como la deliberación, requerimos modificar elementos de la cultura política, pero esto no se hace en el corto plazo y no se hace desde arriba, se hace a base de las necesidades socialmente percibidas y muy rara vez los esfuerzos de la cúpula por impulsar el desarrollo de estas corrientes funcionan. Son procesos que se dan más que se producen. Y bueno, si partimos del apoyo opinante, hay otro tipo de apoyos, el apoyo activo, la gente que no milita en un partido político, pero que de repente pues el gobierno convoca a una elección judicial y acuden a votar a la elección judicial porque es su forma de manifestar respaldo, en este caso a la autodenominada Cuarta Transformación. Y esto puede avanzar, hay una militancia organizativa, gente que participa
a nivel orgánico en distintas instancias, no necesariamente partidista, y finalmente, para efectos electorales, una militancia partidista, que es el espacio en donde se participa directamente en la disputa del poder formal del Estado, y el poder formal del Estado, en una democracia, independientemente de su calidad, se disputa en las urnas fundamentalmente. En ese sentido, yo creo que el desarrollo de la participación ciudadana, que a mí me parecería algo pues muy adecuado para un país plural, con problemas de intransición democrática en la Constitución. No profundizaré sobre esto, pero básicamente se han mantenido en la Constitución General de la República los mecanismos políticos adoptados por un PRI que moría ya como partido de Estado en 1996, y a partir de la presidencia de Vicente Fox, la hipótesis social sobre la que nos hemos movido es que la pluralidad del ya no tan naciente siglo XXI se puede administrar con la estructura legal del aparato político del Estado construida a lo largo de 70 años para ser funcional a un partido hegemónico de Estado. Me parece que esta enorme contradicción sigue vigente y por lo pronto no veo que vaya a cambiar. Es decir, la democracia mexicana del siglo XXI vive en la camisa de fuerza del sistema legal del partido de Estado del siglo XX. Y en ese sentido me parece, y lo voy a decir con todas sus letras, que muchos de los planteamientos que de buena y mala fe se han hecho sobre democracia directa son directamente demagógicos. Comparto un gran escepticismo que Ikram Antaki manifestaba a finales del siglo XX. Esta mujer es una mujer a la que hay que leer sin duda. Ikram Antaki se expresaba abiertamente en oposición a los mecanismos de democracia directa. Decía que de estos mecanismos, empezando por el referéndum, las democracias desde los griegos siempre han desconfiado, porque se trata del mecanismo del tirano para pasar por encima de la representación en consecuencia de la deliberación y del acuerdo político. Y me parece que tenía toda la razón del mundo. Y ahí mi opinión sobre los mecanismos experimentales de democracia directa por los que hemos pasado en los últimos 5 años, yo no podría desprender de ellos ninguna virtud. El mecanismo de revocación de mandato es un mecanismo hecho para eso, para revocar el mandato. Y se supone, es el equivalente a un voto de censura en los regímenes parlamentarios, es un mecanismo del que dispone la oposición social, no solo la oposición partidista, para sacar de su cargo a un gobernante que consideran ineficaz. ¿Fue eso lo que vivimos en 2022? Yo no lo vi. Yo no vi a ningún opositor, a ningún enemigo del gobierno, buscando firmas para sacar al presidente de la República del gobierno. Por el contrario, la principal organización que presentó firmas para lograr la revocación fue una organización denominada Que Siga la Democracia, que entre otras cosas presentó 50,000 firmas falsas para lograr su objetivo. Al final fue innecesario porque se convocó por otra vía. La consulta sobre el Naim, doctor, con toda sinceridad, eso yo no lo incluiría en ningún análisis. La consulta sobre el Naim fue un exabrupto de Andrés Manuel López Obrador, que convocó a sus cuates a que pusieran unas mesitas en las puertas de la casa el domingo siguiente, votaron otros cuates, y eso de participación ciudadana no tuvo absolutamente nada. Fue una medida del presidente para legitimar la costosísima cancelación del Naim, que entre paréntesis jamás debió haberse construido en Texcoco, tenía que haberse ido al estado de Hidalgo, como promovía Luege Tamargo desde el gobierno de Fox. No le hicieron caso, pero cuando venga realmente el nuevo aeropuerto va a estar en Tizayuca. El día que se construya no va a ser ni en Texcoco ni el Felipe Ángeles, por razones muy estudiadas, y que simplemente el conflicto político ha impedido que se consume.
Me parece a mí que muchas de las cosas que vemos en el momento actual, los grandes consensos, las grandes unanimidades, más allá de la opinión explícita en las encuestas, nos refleja una concepción social que ahí está. Es decir, la gente prefiere un buen tirano que un mal demócrata. Y esto no es una novedad. El mismísimo Hobbes en el Leviatán lo proponía con toda nitidez. Él decía, el mejor sistema de gobierno es la monarquía. Si nosotros tenemos definido al jefe del Estado, independientemente de su calidad personal y de los abusos que pueda cometer, estaremos garantizando la estabilidad del Estado, estaremos evitando la disputa por el poder del Estado, y eso será una garantía de una serie de cosas, proponía Hobbes hace ya 400 años. En ese sentido, me parece a mí que, primero, tenemos que asumir que la cultura política mexicana no es un fenómeno arbitrario, es la que es por la historia que hemos vivido, busca las soluciones que busca por lo mismo, es una solución en donde chocan activamente y todos los días una gran vertiente autoritaria, la creencia en el buen tirano, el monarca, el gran Tlatoani, el virrey, el gobernador, conviven con la creencia de que cada quien debe resultar materialmente beneficiario de la democracia, una creencia muy del siglo XIX que cada vez se surte menos. La democracia posmoderna ha demostrado a nivel mundial que uno puede votar por quien quiera y eso no cambiará sus condiciones materiales de vida. Y esa es la razón fundamental, me parece a mí, porque las democracias fracasan, porque uno no vota, bueno, la gente no vota fundamentalmente por un gobierno para que el gobierno sea más transparente o para que los gobernantes no gocen de privilegios y vuelen en primera clase. La gente vota porque cree que el país debe cambiar para que sus condiciones materiales de vida sean diferentes. Las democracias en el mundo no han podido proveer esta meta, y en esa medida las democracias se han vuelto en la práctica crecientemente impopulares frente a quienes ofrecen, a través de esos mecanismos democráticos, ser electos como buenos tiranos. Lo mismo Donald Trump que Boris Johnson, que otra largarista, no hablaré de casa para evitar meterme en cosas que un consejero electoral no se debe meter. Pero lo cierto del caso es que esta confrontación de la aspiración a yo participar y yo decidir para tener mejores condiciones de vida, con el deseo de no tener que ocuparme de la política para que un buen tirano me provea, están vivas en la cultura política mexicana. Y bueno, podría yo seguir hablando indefinidamente, pero cierro en este punto. Tenemos una cultura política en la que conviven de manera heterogénea y a veces se amalgaman una clara concepción autoritaria con un fuerte reclamo democrático que se traduce en formas de participación muy distintas, en formas de involucrarse en la política de la gente que rara vez tienen que ver con la ilusión de que los mecanismos de democracia directa alguna vez permitirán que el pueblo se gobierne por encima de esos malvados partidos políticos, y que en última instancia, para quienes creemos en la democracia, por lo menos en esta creyente, fomentan la idea de que no se puede concebir una democracia plena sin partidos políticos, y que no es sino a través de los partidos políticos que los regímenes pueden avanzar en su desarrollo democrático. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros ponentes. Creo que han sido cada una de las ponencias, ¿no? Temas muy importantes y fundamentales para, pues, el actual, pero sobre todo para el futuro, ¿no? Que nos espera como sociedad y como democracia. Bueno, vamos a abrir unos minutos para unas preguntas de parte del auditorio. Por favor, les pediría que nos dijeran su nombre, la pregunta muy telegráfica, por favor, para evitar disertaciones
también de parte del auditorio y que podamos cerrar a tiempo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nadie? Bueno, sí, adelante, ¿su nombre? Hola, mi nombre es Enrique y quería hacer la pregunta. ¿Hay algo, se podría intervenir la elección obligatoria, así como pasa en Chile, que el ciudadano tiene que votar obligatoriamente en casi todas las elecciones de elección popular que haya y que eso conlleva una sanción? ¿Esto se podría implementar aquí en México? ¿Tendría éxito o fracasaría? Ok, si gustan, podemos recibir un par más. Este, nadie. Bueno, yo puedo hacer una que a mí me llama mucho la atención, si me permiten, ¿no? Es el asunto de precisamente, escuchaba hace poco una profesora que hablaba de esta nostalgia por el autoritarismo y me recordaba un poco lo que comentaba también el consejero hace un momento. ¿Será que nuestra sociedad está más arraigada o más afecta hacia el autoritarismo que la democracia? Bueno, si gustan con este par de preguntas y les damos también un par de minutos, si nos lo permiten, también a ustedes, por favor, queridos ponentes, iniciando en el mismo orden, por favor. Adelante. Sí, claro, Doctor. muchas gracias, doctor. Agradecido también con la participación de los compañeros. Bien, lo primero es, me parece que la tendencia no apuntaría en ese sentido. Tal vez con la intención de poder incentivar, digamos que lógicamente sería por lo menos pensable, pero la tendencia lo que muestra en este periodo sobre todo es el periodo considerado como el gobierno de la Cuarta Transformación. No, digamos que no sería, por el contrario, la participación política más consolidada es la de carácter electoral. Esto lo refleja el porcentaje que elección tras elección a nivel presidencial, por supuesto, observamos, que es el cargo, digamos que considerado más importante en términos de la toma de decisiones políticas, ¿no? Entonces, no lo creo porque las circunstancias en este momento no lo ameritan, ¿no? Con respecto a la segunda idea, esta idea de que vierte el doctor Faustino, pues bueno, ya fue presentada también en este mismo auditorio cuando justo el doctor Juan Manuel Barrera presenta no, me parece que sí fue el momento cuando se presentó el libro del doctor Juan Manuel en términos de qué prefería la sociedad mexicana, es decir, autoritarismo, democracia. Todo parece indicar que, bueno, efectivamente lo que encontramos son datos que se contradicen y que de alguna manera pueden perfilar una determinada, a la manera de Easton, un apoyo, pues por un lado difuso y por el otro específico. Habrá quienes efectivamente consideren o se consideren más cerca de lo que significa un gobierno representativo, que poco hemos dicho también en ese sentido, es decir, el ciudadano finalmente en la mayoría de los casos prefiere atender sus asuntos que el asunto efectivamente comunitario. En fin, ¿no? Es un debate que hay que hacer en ese sentido, pero me parece a mí también que está abierto, es decir, no hay una clara señal en ese sentido, está abierto. La participación electoral, por lo menos es lo que dice, sobre todo, insisto, en la elección del cargo más importante, que es el de presidencia de la República, ¿no? Una consolidación de la misma. Y por el otro lado, pues sí, está como esta inquietud de finalmente de acercarnos a formas organizativas democráticas, ¿no? Parecernos un poco más, pero no en todos los aspectos, sino en algunos específicos. Y bueno, efectivamente, estos mecanismos diseñados para la participación, no hay que olvidar que son el resultado también de exigencias ciudadanas, de movilizaciones ciudadanas, en donde expresaban que no bastaba con una elección, que no bastaba con la participación electoral para poder sumar a las inquietudes, a las diferencias ciudadanas en el país. Es el resultado efectivamente de una especie de permea pues esta exigencia, esta demanda ciudadana en la toma de decisiones. El asunto está en que no es congruente esta exigencia después con el resultado que observamos en estos mecanismos, ¿no? Entonces, por supuesto, es siempre complejo este tipo de debates. Lo que me parece a mí
es que lo que podemos observar, o si en algo hemos avanzado, es en establecer instituciones que efectivamente han garantizado transitar, por un lado, de un tipo de régimen a otro. Eso me parece a mí que es innegable. No podemos negar que hoy día encontramos instituciones pues sólidas políticamente hablando, legislaciones congruentes con esta exigencia ciudadana y que efectivamente se ven reflejadas cada 3 o 6 años, ¿no? Es lo que tenemos efectivamente. Obviamente en los otros rubros, lo que encontramos también, digamos, son estas, de alguna manera, contradicciones de nuestra población, de nuestros ciudadanos, ¿no? ¿Qué otro elemento? Por supuesto, por la alusión temática, desde luego, cuando analiza uno un fenómeno determinado, sobre todo a petición de una mesa, se enfoca uno efectivamente en aquellos ejercicios que hay. Perdón, nada más para que podamos, Ok. es que también los alumnos tienen otra clase Sí, y pues tenemos que bueno, entrar, sería todo de mi perdón, parte, muchas gracias. Sí, nuevamente reitero que el tiempo es el tirano, no soy yo, pero le agradecemos gracias. mucho, estimado doctor. Sí, claro, bye, bye. Gracias. Gracias, doctor. Respecto a la primera pregunta del compañero, si se puede sancionar a quien vota, me parece que es un tema interesante que ya en algún momento lo había escuchado en una ponencia en Tlaxcala, una propuesta de que se pudiera sancionar, pero evidentemente este proyecto que nos está gobernando parece que no va hacia allá, ¿no? Hacia la sanción. Más bien creo que se tendría que fortalecer a las instituciones que están impulsando desde las instituciones electorales, los propios partidos políticos, e incluso incentivar en la parte más inmediata, que es en la educación básica, ¿no? Que desde ahí se empiecen a construir los valores democráticos y se nos enseñe a participar, ¿no? Como una forma, evidentemente, de tener el control sobre el gobierno o lo que más se pudiera acercar. Sobre la pregunta del doctor Antonio, que nuestra sociedad está más afecta hacia el autoritarismo que hacia la democracia. Somos una sociedad bastante compleja y contradictoria, ¿no? Mientras en algún momento se apoya la democracia, se dice que sí, el 50% dice sí, somos democráticos, pero hay otro que dice, prefiero que alguien más autoritario me gobierne siempre y cuando pudiera tener llenos los bolsillos. Y bueno, la democracia no nos garantiza eso. Pero también tenemos, me parece, una tendencia hacia este autoritarismo porque tenemos muchas carencias. Necesitamos que alguien más esté decidiendo por mí para que yo pudiera preocuparme por otras cuestiones inmediatas, ¿no? Que pudiera ser el tener que comer, el tener en dónde vivir, ¿no? Y que vestir. Entonces, hay unas situaciones muy complejas que no se resuelven de un momento a otro porque tiene que ver con cuestiones estructurales y también pues cuestiones contextuales, ¿no? No sé, no es tan fácil creo que responder. Gracias. Oh. Gracias. Bueno, rapidísimo, es que creo que las dos preguntas se pueden juntar, y lo del voto obligatorio y si estamos más o menos cercanos al autoritarismo. Deja Chile, en Bolivia la multa por no votar son $100. Durante 3 meses no puedes hacer ningún trámite público, incluido sacar dinero del banco, lo puedes hacer con tu tarjeta, hasta ahí no han llegado. El día de las elecciones, eso es otra materia, pero el día de las elecciones no puede circular ningún vehículo motorizado sin autorización especial. ¿Qué pasa si implementamos eso para la próxima elección aquí en México? Se acabó, fue la última elección, porque somos un pueblo autoritario pero levantisco. Esto es contradictorio, así es. Es decir, así como en Yucatán, por ejemplo, los gobernadores siempre tienen el 90% de aprobación. ¿Por qué? Porque cuando se le presenta otro sujeto a uno con un papelito y dice, ¿qué opina usted del gobernador? Primero, nadie confía en que el tipo sea realmente un encuestador, todo el mundo piensa que está espiado, y entonces todo el mundo piensa, no, la neta, el gobernador. Y al día siguiente, en la elección, votan 60% en contra del partido del gobernador. Es decir, se reconoce una autoridad, se es sumiso ante la autoridad, pero paralelamente se rebela ante la autoridad. Creo que esto es una característica. Yo creo que implementar el voto obligatorio en México sería un gran fracaso. Eso sí generaría movilizaciones. El voto es visto como un derecho y no votar a veces como el derecho de no me da la gana, prefiero irme el domingo a Cuernavaca.
pues simplemente como reprobación a los partidos políticos, la menor parte. Esta fantasía de que todos los que no votan están conmigo, que soy enemigo de los partidos políticos, es otra fantasía, no es verdad. El gruesísimo de la gente no vota porque no le importa y no le interesa. Un fragmento muy menor llega a ejercer el abstencionismo activo, le llamábamos en el Partido Comunista, como un gesto de protesta. Medidas de autoridad que hagan que la gente se sienta afectada en su vida privada, en un sentido muy amplio de la vida privada, ahora voy a eso, pueden generar grandes disgustos. Por ejemplo, en mi terreno yo hago lo que me da la gana. Es decir, ¿por qué a mí el gobierno me va a decir que tengo que dejar un 20% de mi terreno como área verde? Es mi terreno, yo lo compré con mi dinero y aquí yo hago lo que me da la gana, incluyendo quemar llantas. ¿Por qué no? Del otro lado, la concepción, esta me irrita tanto, una concepción muy de la derecha de que todos los gobernantes son siervos, son mis empleados, tienen que hacer lo que le dé la gana. Dios me libre de ser tu empleado en la vida real, eso no es así, eso es propio de un siervo del régimen feudal. Pero además, la idea, esto es muy revelador, los gobernantes son mandatarios y la democracia es que la sociedad elija a quien va a dar las órdenes. El presidente no es el sirviente de 130 millones de personas, es la persona electa democráticamente para darle órdenes a 130 millones de personas. Así, eso es la democracia. Y bueno, cierro con esto porque el tiempo nos gana. Un último comentario que no me voy a aguantar. Esto de yo hago lo que me da la gana aplica también a los hijos. Yo le pego a mi hijo porque así lo educo y si no va a ser un bandido. ¿Y por qué el gobierno me tiene que decir que no le puedo pegar a mi hijo? Eso nos refleja las contradicciones entre la aspiración de yo debo ser parte del poder y el autoritarismo. Sí, yo debo ser parte del poder. A mí el gobierno no me tiene que decir cómo hacer las cosas. Pero a mi hijo sí lo puedo golpear, pues, ¿por qué no? Porque soy su padre. Somos una sociedad contradictoria y eso no se va a acabar pronto. Bueno, muchas gracias.